igual como... Qué bueno que parte diciendo eso. Sí, porque, clarito. Íbamos a remar hasta llegar hasta allá, pero lo dijo. Y por tanto, ¿cómo se hace el sistema de Perdón, precios? ¿no es posible que compartamos por último los gastos? Pero le duele la presidente? conciencia a la gente. Es que al final déjeme decir la cosa como es. ¿Cómo se calcula el precio de la energía, de la electricidad? Se toma una empresa modelo, una empresa eficiente, y se dice cuánto necesita para tener postes, cable, generación, medidores. Esto es lo que le cuesta. Y por tanto, en función del costo de una empresa modelo eficiente, se calcula la tarifa al usuario. Y por tanto, el usuario paga todo, pero de una empresa eficiente. O sea, si hay una empresa ineficiente que empieza a tirar la plata, eso no lo paga el usuario. Y por tanto, el medidor entra dentro de él. Pero, ¿qué pasaba antes? Este medidor, ¿cierto?, que lo va a tener que pagar, igual como los postes, los cables, todo, va a reemplazar al medidor antiguo. El medidor antiguo se arrendaba más o menos 500 pesos al mes. Ahora se va a dejar de pagar arriendo por ese medidor, pero se va a tener que pagar en la ecuación de costo el nuevo medidor. El efecto neto va a ser un alza muy marginal. ¿Cuánto? Pongámosle el Menos de número. 200 pesos al mes. Eso decía la ministra. Sí, Menos de 200 pesos al mes. Sí. Y para las personas de menor consumo, muchísimo menos. Pero ¿cuáles son las ventajas que esto trae? Pues no hemos concentrado nada más en esto. Va a traer una ventaja gigantesca porque nos pone en el mundo de la modernidad. ¿Y eso qué se traduce para el usuario? Ventajas así Por ejemplo, reales. si usted pone un panel solar y de repente no está consumiendo energía y está generando energía, este medidor le va a permitir venderle la energía que a usted le sobra al sistema. Porque el medidor inteligente va en ambos sentidos. En cambio, el medidor antiguo iba en un solo sentido. Segundo, usted va a poder ver la tarifa y cómo distribuye su consumo durante el día y va a poder decir, bueno, a qué horas lavo, a qué horas plancho, cosa que hoy día no puede hacer. Luego tiene una enorme O cantidad sea, de saber ventajas. cuándo gasta más luz, cuándo gasta menos... Pero inmediatamente. lo que sí es cierto, y lo quiero decir con mucha franqueza, es que al final todos los costos del sistema eléctrico los termina pagando el usuario. ¿Y se puede cambiar por ley después, perdón, presidente? ¿Se puede cambiar por ley lo que decía el diputado Silver, que después, por ejemplo, para una nueva experiencia, se puede traspasar ciertos costos a la empresa o eso Pero va... un momento, pero es que me una cosa, este medidor significa costos adicionales. ¿Sí? Estamos hablando de los 200 pesos, Sí. ¿cierto? Pero también significa ahorros adicionales. adicionales, Por ejemplo, sí. la empresa no va a tener que enviar a medir el medidor todos los meses. Ese es un menor costo a la empresa, significa una menor tarifa. Lo que Y por preocuparía tanto, es que este significara medidor mayor rentabilidad para la empresa, po. No aumenta ¿Eso la no va a re- pasar? No, porque la rentabilidad de la empresa está definida por ley. Y por tanto, la rentabilidad está definida por ley. Y por tanto, este medidor significa más costo, claro, hay que poner el medidor. Son 7 millones de medidores. Pero también significa menos costos para la empresa. No tiene que ir a medir con una persona todos los meses el consumo. Ellos Es quedarían difícil- cesantes entonces. Los medidores, los que van a medir, Sí. bueno, no sé si cesante, pero esa pega Pero, desaparece. presidente, si el costo de la empresa por este proceso, porque es más óptimo y En el funciona neto mejor, va a disminuir. pero va a tener mayor rentabilidad, po. No. Es más o menos evidente, No, ¿no? no. ¿No? Porque la rentabilidad está fijada por ley. Si baja el costo, baja la tarifa. Si sube el costo, sube la O tarifa. sea, tiene Y límites en para arriba. consecuencia, yo Claro. quiero decirle a las personas que nos hemos fijado solamente en los aumentos de costo, pero esto también significa muchas disminuciones de costo. Igual como usted, señor, va a tener que pagar los aumentos de costo, se va a ver beneficiada por las disminuciones de costo. Y en el neto, el costo va a terminar siendo menor. Y una pregunta, presidente, que quizás puede ser incómoda, pero no va a pasar que de aquí a un año más o 6 meses más empiezan a aumentar las tarifas de la luz, porque muchas veces pasa que la gente dice, ya, bueno, asume Pero el van a costo. aumentar. Es que van a aumentar, Sí, o sea, sí que pero, van a no, aumentar. pero no por los medidores. Sí, pues. Van a aumentar por No, otras pero mira, razones. yo creo que O sea, van a aumentar, pero que después vuelvan a aumentar de nuevo, a eso me refiero. La ley del ¿Sí? medidor y el decreto del medidor es del gobierno anterior. Sí, 2016. Estoy simplemente recordando, pero yo creo que si hacemos bien y utilizamos con inteligencia este medidor inteligente, el efecto final va a ser menores costos y en consecuencia menores tarifas para los usuarios. Presidente, hablando de energía inteligente, usted mencionó los paneles solares, que son paneles en general caros. En algún minuto se puede estudiar una iniciativa que le permita a la gente comprar esos paneles con algún tipo de ayuda, algún tipo de instalación. Estoy pensando en sitios donde la energía cuesta mucho y a ver si esto que usted me dice de medidores inteligentes aliviana un poco la carga económica sobre Bueno, las los personas. paneles solares han bajado de precio de una forma impresionante. Hace 10 años atrás, un panel solar era imposible de comprar. Hoy día es algo muy eficiente. Por eso lo que estamos haciendo como política, en que en todas las viviendas sociales y por tanto con subsidio del Estado, estamos incorporando la opción de poner un panel solar.
Correcto. El panel solar, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, sube la temperatura, ¿cierto?, del agua, que en vez de tener que pillarla a 1 grado, a 2 grados, la deja en 10 grados y usted la sube entonces a lo que quiera para poder ducharse. Pero además, en algún momento el panel solar está generando energía y usted no está consumiendo energía. Este medidor inteligente le va a permitir que esa energía que hoy día se pierde, la va a poder inyectar al sistema y se la van a pagar. Igual como le cobran cuando usted consume, le van a pagar cuando usted produce. Y por lo tanto el panel solar es algo que está revolucionando. Pero es muy marginal todavía los consumidores en Chile. La gente que tiene panel solar, digo, son... Pero para allá va. Digo, para allá va, pero, Oiga, pero dígame una la cosa, preocupación es para el la gente es otra. El 90% de los proyectos de nuevas generación eléctrica que están desarrollándose en Chile hoy día son energías renovables no convencionales. O sea, es marginal, pero hacia el futuro Debería ser más. va a ser lo más significativo. Pero, presidente, hay otra cosa que preocupa con respecto al tema de las tarifas, y lo conversábamos recién, que es este aumento, se calcula en un 18% que van a tener las tarifas, de acuerdo con el nuevo decreto tarifario. Esto por distintas cosas, pero básicamente porque el precio nudo, ¿no es cierto?, lo que le cobran las generadoras a las distribuidoras, subió. ¿Por qué sube eso y de cuánto efectivamente y cuánto tiempo va a durar esa alza de las Bueno, en tarifas? primer lugar quiero tranquilizar, no es 18%, Ah, es ¿no? muchísimo menos. En promedio va a ser 10,5%. ¿Por qué se produce? Porque cuando se licitó la energía el año 2015, esa licitación de energía, los que licitaron en esa época se comprometieron a empezar a entregar la energía el 2019 y ahora la tienen que empezar a entregar. Y esa licitación fue cara. Las nuevas licitaciones han sido mucho más baratas y por tanto, digo la verdad, va a haber un aumento, no del 18 polo, Ya. muchísimo menos. Pero de aquí para adelante yo anticipo que vamos a tener caída y caída y caída gracias a que las nuevas licitaciones, que se basan mucho en energías limpias, renovables, han sido mucho más económicas. De hecho, la última licitación fue la más barata de todas las De que la hemos historia. conocido en la historia. Sí, sí, y eso va a llegar ¿Cuándo? a menores tarifas. ¿Y eso llegaría en qué época? ¿En qué año? Mire, calcula este usted? precio va a durar, ¿cierto?, por 1 año. Es decir, a fines del próximo año ya vamos a tener una nueva aplicación del precio nudo y eso va a significar un alivio para los usuarios. Y eso con el precio nuevo, digamos, con este precio nudo nuevo que va a implicar Sí, una baja. el precio nudo que importante. que se definió el año 2015, cuando se hicieron las licitaciones, Sí. y que entra a regir ahora, Sí. va a regir por 1 año. Pero el precio del año próximo ya está, Ya está con con otro una precio tarifa más nudo y ahí barata. se va a producir una rebaja. Oiga. Y por lo tanto, ¿cierto?, hay que mirar el cuadro en su conjunto. Pero yo quiero decir que están todos muy preocupados del aumento del costo del medidor. Yo quisiera también, el medidor también significa disminución de costos. Las dos cosas afectan al usuario. Cuando aumentan los costos, se perjudica al usuario. Cuando disminuyen los costos de la empresa, se beneficia al usuario. Y aquí van a pasar las dos cosas. Tenemos varios temas Sí. preparados, Vamos. presidente. Vamos a conversar con el Sí, primero. hablemos de Venezuela, presidente. ¿Cómo califica usted su paso por Cúcuta, su encuentro con Juan Guaidó, todo lo que ocurrió ahí? Vimos que finalmente el intento de ingresar ayuda humanitaria, la verdad es que fracasó, se quedó frustrado, fue muy poca la ayuda que realmente alcanzó a entrar. ¿No considera que hay ahí un compromiso excesivo de su parte con este proceso que podría llevar a calentar más los ánimos, a dificultar una salida democrática en Venezuela? Polo, yo creo que la crisis, el dolor, el sufrimiento que está viviendo el pueblo venezolano es de tal magnitud. Se están muriendo literalmente de hambre, se están muriendo literalmente por falta de medicamentos. Y todo esto es responsabilidad de la dictadura de Maduro. Ellos son los que han provocado la crisis y ellos son los que impiden que ingrese la ayuda humanitaria. Y por lo tanto yo quiero ser muy franco y claro en esto. En materia de libertades, de democracia, de derechos humanos, no pueden haber posiciones ambiguas, dudas o retórica. Tenemos que ser fuertes y claros. ¿Por qué fui yo a Cúcuta? Para manifestar fuerte y claro el apoyo de Chile al pueblo venezolano para que recupere su libertad, su democracia y los derechos humanos. Y en segundo lugar, porque Chile aportó a la ayuda humanitaria. Es verdad, Polo, que no toda la ayuda pudo ingresar. Pero miren lo que ha logrado Guaidó en 30 días. Unió absolutamente a la oposición democrática venezolana que estaba muy dividida. Y hoy día es un solo bloque pidiendo libertad y democracia. Consiguió que 60 países del mundo, incluyendo casi todos los países de América,
y muchos países europeos reconocieran a Juan Guaidó como el presidente. Y puso el tema de la crisis venezolana arriba de la mesa. Pero, presidente... Y aquí en Chile yo veo, y me molesta, o mira, me produce pena, de que algunos da la impresión que se alegran que la ayuda no pudo entrar. Se alegran que los medicamentos y los alimentos, en lugar de haber beneficiado al pueblo venezolano, fueron quemados por Maduro. Porque creen que eso pueda perjudicar a nuestro gobierno. ¿Qué posición más pequeña? Yo creo que en esto no puedo creer que hayan en Chile personas que todavía no condenan los atropellos a los derechos humanos de la Presidente. dictadura de Maduro y que todavía no reconocen a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Y hay muchos en Chile. Sí. El Presidente... Partido Socialista en Chile, por dar un ejemplo, Sí. no ha reconocido a Juan Guaidó. No, de hecho no. No, presidente, yo creo que la gente entiende que usted toma una posición. Yo también lo entiendo. Hay que tener una posición fuerte, clara, no ambigua respecto al tema de derechos humanos, pero lo concreto es que lo que pasó, para muchos observadores, incluso gente cercana a Chile Vamos, a su bloque, digamos, es que fue una intervención un poco fallida, porque no se traspasó la ayuda humanitaria, porque este intento de debilitar al gobierno de Maduro no fue tal, al contrario, parece fortalecido. De hecho, hoy día Juan Guaidó entró nuevamente a Venezuela, lo que también podría debilitar la tesis de que hay ahí una cosa tan férrea. A lo mejor también es estratégico, pero lo deja entrar sin mayor problema. Digo, no fue demasiado exponerse, iban a ir 8 presidentes en un comienzo. Finalmente fue usted y un par más. Digo, da la No, pero sensación de que Mauricio, fue una operación un poco pero es una fallida. visión Déjeme política. contestar su pregunta bien directamente. Sí. En primer lugar, me invitó el presidente Iván Duque de Sí, Colombia, de Colombia. y me invitó con mucha fuerza el presidente Juan Guaidó. Me dijo, este es el momento de mostrar testimonio, apoyo, en forma fuerte y clara. Pero en segundo lugar, ¿qué vimos ese sábado en Cúcuta? Vimos a un presidente Juan Guaidó, apoyado por otros presidentes de América Latina. También estaba el canciller de Brasil. No estuvo Macri porque estaba en India. Pero no fueron varios, no fue Macri, no fue No, Bolsonaro, no déjeme fue decir Mike inmediatamente. Pence, no fue nadie. Déjeme contestarle, Mauricio. Sí. Bolsonaro Brasil tiene frontera con Venezuela y por tanto en esa frontera también ingresó ayuda. Sí. Macri estaba en una gira por la India. Está con problemas. Pero fueron Además. el presidente de Paraguay, fue el canciller de Brasil, estaba el presidente de Colombia, el presidente de Chile. ¿Pero qué vimos ese día? Vimos a un presidente Juan Guaidó que hizo lo humanamente posible dentro de los métodos pacíficos y dentro de la Constitución venezolana porque ingresara ayuda humanitaria que necesitaba a su pueblo en forma desesperada. ¿Y qué es lo otro que vimos? Vimos al dictador Maduro que reprimió en forma brutal a su propio pueblo y que quemó los alimentos y los medicamentos. ¿Quién ganó y quién perdió ese día? Es una buena pregunta. Ganó la libertad, la democracia y los derechos humanos. Juan Guaidó creció, Maduro se empequeñeció. Y por tanto yo creo que lo que pasó en Cúcuta ayuda a la causa de la libertad y la democracia. Tanto es así que hoy día Juan Guaidó ha vuelto a su país Sí. y a pesar que Maduro dijo que lo iba a meter preso, no se atrevió a hacerlo. Lo dejó entrar. No se atrevió a hacerlo precisamente porque ve Ah, Hay una que presión. hay como una presión y un Internacional, compromiso claro. fuerte y claro. Si todos miráramos para el lado, como lo hemos hecho tantas veces, por ejemplo con Cuba, Sí. ¿qué pasa? Que las dictaduras, ¿cierto?, no sienten esa presión. Como Y por decía tanto, Jorge yo Alice, estoy convencido lo pensé que... pero no lo dije. Como decía Jorge Alice, lo pensé pero no lo dije. Lo pensé, pero no dije. Yo creo que aquí es mejor pensar bien y decir lo que uno piensa. Y quiero decir una cosa a los que han sido críticos que dicen que hemos roto los principios Históricos de la política diplomacia y chilena. tal. De los principios más nobles, más permanentes y más hermosos de la política exterior chilena es su compromiso con la libertad, con la democracia y con el respeto a los derechos humanos. Y yo como presidente he expresado fielmente ese principio. Los que yo creo que están faltando a los principios son los que tienen posiciones ambiguas, que no se atreven a decir, que no condenan a Maduro, que no apoyan a Guaidó. En eso usted ha sido muy crítico con la labor que tiene la expresidenta Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. No, yo lo que he dicho es la verdad, Tonka. Yo he dicho que la expresidenta Michelle Bachelet, y con todo respeto, y actualmente la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, no ha condenado nunca a la dictadura de Maduro, ni ha condenado nunca los atropellos a los derechos humanos en Venezuela. Eso es una verdad. Yo Eso- le pido a mis críticos... Pero eso es decisión de ella, porque usted lo carga en ella. ¿Es Más podría decisión ser. de No, ella no. o es decisión más bien de las Naciones Mire. Unidas? ¿O ella podría correr con colores propios acá? El antecesor Porque de usted la... la apunta a ella No, siempre. no, yo estoy diciendo la alta comisionada, el alto comisionado. El antecesor de Michelle Bachelet, que era un jordano, condenó de forma clara y categórica los atropellos a los derechos humanos. Y quiero decir algo más. Cuando la presidenta Bachelet fue presidenta de Chile, nunca condenó la dictadura de Venezuela.
nunca condenó los atropellos a los derechos humanos en Venezuela ni en Cuba. Eso es la verdad. Y por tanto lo que yo le pido respetuosamente es que en este momento los venezolanos y todos los que creemos en la libertad, la democracia y los derechos humanos esperamos que una persona como Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, con la experiencia que tiene, con su propia experiencia personal en materia de derechos humanos, yo espero que juegue un rol mucho más activo en proteger los derechos humanos en Venezuela. Eso es lo que yo ¿Y pido. por qué usted cree que no lo hace? Mire, yo creo ¿Por una que... cosa ideológica dice usted? Yo, mire, no quiero suponer intenciones. Yo solamente estoy constatando un hecho. Y yo les pido a los críticos que digan si lo que estoy diciendo yo es verdad o no es verdad. Porque no se meten en eso. Solamente dicen que yo estoy criticando a la Está presidenta. obsesionado con la No presidenta. estoy obsesionado, le estoy pidiendo respetuosamente a la persona que encabeza la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se haga cargo del grave problema de atropellos a los derechos Pero humanos. se hace en cargo a Venezuela. partir de un Presidente, comunicado, de una declaración, porque en el fondo ella manifestarse. técnicamente no es la secretaria general. Aparte, convengamos que desde su mismo bloque históricamente se han cuestionado las capacidades de Michelle Bachelet. Entonces me llama la atención que ahora sí crean que ella tiene las capacidades No, yo suficientes creo- para destrabar el conflicto venezolano que yo supera creo que largamente sus atribuciones. Yo siento creo que Michelle Bachelet es una mujer capaz y en segundo lugar que está en un cargo clave. Clave. Ella es la cabeza, la jefa de la Oficina de Naciones Unidas, que es la organización que reúne a todos los países del mundo para preocuparse de los derechos humanos. Y en Venezuela se están violando los derechos humanos en forma brutal. Y por eso aquí le pido a la expresidenta que asuma su responsabilidad como institución y como persona. Que haga una Y- visita inspectiva, por y ejemplo. por ejemplo, su antecesor, un cordano, vea usted las declaraciones, fueron claras y categóricas. Yo realmente creo que eso es necesario. Ahora, ella que ha dicho ahora que va a mandar a algunos representantes para preparar una visita. Me parece muy bien. Y por Presidente. tanto, no hay ninguna obsesión. Carlos. Es solamente constatar una verdad. Y en nuestro país, de repente, decir verdades con respeto genera una ola de crítica y reacciones que son difíciles de comprender. Presidente, mire, una de las cosas que cuando uno sigue los temas internacionales más le preocupa es la posición de Estados Unidos a través del presidente Trump y a través del vicepresidente Pence, en el sentido de que están todas las opciones abiertas en el caso de Venezuela. Dado que Brasil y Perú han rechazado esa hipótesis de todas las opciones abiertas, ¿cuál es la posición de nuestro gobierno con respecto a eso? ¿Cuál es la posición de muchas voces que dicen que haya una intervención en Venezuela, habida cuenta que la solución democrática y pacífica con una intervención de esa se frustra absolutamente? Bueno, la Y es muy posición de riesgoso. Chile desde el primer día ha sido fuerte y clara. Estamos a favor de todas las opciones dentro del mundo de la paz, es decir, opciones pacíficas, y dentro del mundo de la democracia y la constitución venezolana. ¿Descartamos una injerencia extranjera en ese No caso? estamos disponibles, y lo hemos dicho desde el primer día, y yo se lo dije personalmente al presidente Trump cuando lo visité en la Casa Blanca. Pero hay que decir una cosa que a mí me parece No estamos indignante. disponibles para una intervención Militar. militar. No estamos disponibles. Creo que eso no es la solución. Y así se lo planteé personalmente al presidente Trump. Pero quiero decir una cosa. A mí no logro entender cómo una persona, y me estoy refiriendo a Maduro, puede ser tan ambiciosa que está dispuesto a provocarle tanto dolor, tanto sufrimiento durante tanto tiempo a su propio pueblo por aferrarse al poder. ¿Usted cree que Maduro no sabe que los niños en Venezuela se están muriendo porque no tienen medicamentos, porque no tienen leche, porque en los hospitales no hay ningún equipamiento? Él lo sabe. Y él sabe que él es parte del problema y no es parte de la solución. Y en lugar de pensar en su propio pueblo, se aferra al poder. Eso a mí me parece que es de una perversidad. Es una conducta miserable. Y yo lo digo fuerte y claro. Es por otro lado, Gracias, dice que usted es un títere de Estados Unidos. Bueno, decía que insulsa el insulso, en fin. Mire, los dictadores, ¿cierto?, se caracterizan por tener un lenguaje muy descalificatorio. Obviamente que la posición de Chile, que yo defiendo aquí en forma fuerte y clara, no coincide con la de Estados Unidos, lo acabamos de ver. Nosotros no somos partidarios de hacer todo lo que esté dentro del mundo pacífico y dentro del mundo de la democracia y la Constitución. Y esto lo he conversado con Juan Guaidó. Sin injerencia militar. Sin intervención militar. Sin perdón. intervención militar extranjera. Lo que yo espero es que las Fuerzas Armadas venezolanas y los funcionarios públicos venezolanos se den cuenta que apoyar a un dictador
que está produciendo miseria, dolor, sufrimiento y muerte a su propio pueblo es algo inaceptable. Presidente, vamos a continuar Sí, con otros temas. Sí, mire, el tema del procesamiento del excomandante en jefe del ejército, Juan Manuel Fuente Alba, cuesta entender, presidente, que se haya gastado 3.500 millones de pesos de gastos reservados en 4 años más o menos. ¿Cómo nadie se percató? ¿Cómo a alguien no le saltó una duda o una luz roja frente a los gastos excesivos, a su estilo de vida? Porque ahora, claro, estamos con todas las miradas y con esta sorpresa, pero en todo este tiempo nadie puso el punto en lo que se estaba pasando ahí. Buen punto. El general Fuente Alba está acusado hoy día de fraude al fisco, malversación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito. ¿Cómo era la institucionalidad? Yo esto lo dije una vez y también provocó mucho revuelo. Las Fuerzas Armadas, y esto lo heredaron del gobierno militar, tienen autonomía en sus propias leyes orgánicas, que es, a mi juicio, totalmente excesiva e inaceptable. Y por tanto, ellos tienen sus propios sistemas previsionales, se autocontrolan y fiscalizan, tienen sus propias políticas. ¿Qué hemos hecho nosotros como gobierno? Ya esto lo hicimos mucho antes que se destapara esto. En primer lugar, cambiar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, terminar con la ley del cobre y entrar a un financiamiento que sea mucho más transparente y democrático. Pero en segundo, enviamos un proyecto de ley que establece que la fiscalización y el control de las Fuerzas Armadas no lo van a hacer las propias Fuerzas Armadas. Hicimos un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Contraloría General de la República para que la Contraloría fiscalizara a las Fuerzas Armadas. Y además establecimos obligatorio fiscalizaciones externas. Y hemos enviado un proyecto de ley para que la rendición de cuentas de los gastos reservados no sea como era, que prácticamente no había ningún control, como lo ha dicho el Contralor. Y por tanto usted tiene razón, dejamos pasar esto durante demasiado tiempo. Presidente, ¿no le parece a usted? Pero por lo menos, el gobierno que yo tengo el honor de presidir está tomando el toro por las astas, por primera vez. Presidente, ¿no le parece a usted que lo que a nosotros nos salta en el caso de Carabineros, en el caso de las Fuerzas Armadas, del cuerpo militar, digo, ¿no le parece a usted que estamos asistiendo como una suerte de una cosa institucional, cultural, como de una suerte de tradición donde se generó una suerte de habitualidad a la hora de defraudar? A mí me llama mucho la atención porque el caso de Fuente Alba no puede ser visto como un caso aislado, yo creo que usted compartirá, ¿no? Es como, hay una suerte como de historial y esto de estarle pasando a ex comandante en jefe que podría, complejizar aún más el tema. ¿Qué reflexiona usted respecto a eso? Esa tradición aparentemente... Definitivamente, este exceso de autonomía, esta falta de control externo, generó una cultura de que nadie los vigilaba, nadie los controlaba, y eso es una mala escuela. Y por esa razón se generaron muchas conductas inapropiadas en el ejército. Mira todo lo que pasa con el tema de la devolución de los pasajes, el uso de los gastos reservados, y mira lo que pasa en Carabineros. Este fraude que ya, ¿cierto?, van 28.000 millones de pesos. ¿En qué está eso? ¿En qué está eso, presidente? ¿En qué situación está particularmente También de la investigación y todo? Bueno, el proceso que lo lleva, ¿cierto?, el fiscal regional de Magallanes, ¿cierto?, está muy avanzado, ¿cierto? Y se inició como algo muy pequeño, hoy día ya tenemos decenas, si no centenas, de personas que están procesadas. Y es un proceso muy complejo. Yo he conversado con el fiscal y él, ¿cierto?, cree que pronto va a llegar a puerto. Pero ahí está claro que se cometieron irregularidades muy grandes y por lo más, nosotros sacamos casi a 40 generales de Carabineros. Inédito. Porque para poder nombrar a un general director... Mucho más joven además de los históricos. Había que ver, ¿está involucrado o no está involucrado? ¿Va a ser procesado o no va a ser procesado? ¿Y en el ejército habría que hacer una limpieza similar o no? En el ejército han salido muchos generales han salido. Por de pronto, el general Griffith, que era el segundo hombre, ¿cierto?, tuvo que salir. Y por tanto estamos haciendo algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo atrás, que es establecer transparencia, un mejor control civil del uso de los recursos. Porque al fin y al cabo, y en el caso de Carabineros no es solamente un problema de mejorar la transparencia, la probidad, el uso de los recursos públicos. También hay un problema de mejorar la eficacia, la eficiencia. Cuando llegamos al gobierno nosotros, la inteligencia policial no existía. Cuando pasaban estos hechos en la Araucanía, cuando llegó al gobierno anterior a este gobierno. Este gobierno. ¿Y qué pasó en el gobierno anterior? Porque usted sabe lo que pasó con la unidad de inteligencia, usted sabe lo que pasó con el caso, ¿cierto?, del fraude que se montó para sembrar pruebas contra algunas personas. Todo lo que pasó en el caso Catrillanca, en que lo que ocurrió fue una cosa y lo que dijeron inicialmente las autoridades de Carabineros fue una cosa muy distinta.
estamos haciendo un proceso de modernización y de transparencia, no solamente en la probidad, el buen uso de los recursos públicos, sino también mejorar la eficacia y la eficiencia, porque para nosotros darle tranquilidad, seguridad, combatir la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo es prioridad número 1, porque esa es la primera necesidad de los chilenos. Raquel. Sí, presidente, usted estará de acuerdo conmigo que no es posible que gracias a la investigación de un periodista nos diéramos cuenta de que estas altas sumas de dinero de los gastos reservados del comandante en jefe del ejército tenían que ser justificados y controlados. ¿No le parece? Bueno, eso es lo que dice la ley. La ley actual establece que se rinde cuenta, pero en forma muy somera. La persona tiene que declarar que ha hecho un buen uso de los recursos. Y yo creo que eso no es suficiente. Pero un Y por periodista eso- fue el que destapó esto. Efectivamente. O sea, Mauricio usted- Weibel, sí. Claro, Exacto. a eso va la Raquel, que la finalmente es una pregunta es que, investigación. ¿dónde está el poder civil periodística? en el fondo, Claro. no? Exacto. Ah, por supuesto. Falla Bueno, en la oye, fiscalización Claro. y también falla en los propios tribunales de justicia, pero particularmente y en que falla tiene dentro de las que propias fiscalizarlo. instituciones. Claro. Que esto, porque al final, mire, cuando no hay control, cuando hay exceso de autonomía, cuando sienten que pueden hacer las cosas de otra su manera, se empiezan a generar malas prácticas. Y esas malas prácticas se transforman en costumbres. Porque ahora muchos dicen, siempre ha sido así. Y por tanto, usted tiene razón, Raquel, que aquí hubo una falla general, yo asumo Absolutamente. mi cuota de responsabilidad, pero también quiero decir que uno aprende. Mire, no hay mejor escuela para ser presidente que haber sido presidente. No hay mejor universidad para ser presidente que la moneda. Entonces ahora cuando vuelve uno, ya tiene una experiencia. Por eso lo primero que hicimos fue modernizar Carabineros, mejorar la transparencia y la probidad, mejorar la eficacia para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Por ejemplo, hemos hecho cambios muy radicales. Hay una ley de modernización de Carabineros en el Congreso, que va a ser un cambio muy significativo. Hemos hecho también cambios muy importantes en defensa. El ministro Espina, lo primero que hizo cuando llegó fue pedirle a Contraloría un convenio para que Contraloría, que hacía años que no fiscalizaba a las Fuerzas Armadas, lo hiciera. Estableció en forma obligatoria auditorías externas. Estableció una serie de procedimientos para cambiar esta situación. Oiga, presidente, pero usted no le hacía ruido, por ejemplo, era conocido como el príncipe, si no me equivoco. ¿Qué decían ustedes, qué comentaban ustedes Su en la auto, el interna? ¿Fue alguna vez a la Gastos, los oficina del viajes. comandante en jefe? Dicen ¿no? que la oficina era que es- lujosísima y su estándar de vida no correspondía con lo que debería haber ganado como comandante en jefe. El estándar de vida personal de él yo nunca lo conocí. ¿Ya? Porque yo tenía una relación con él profesional. Sí fui a su oficina Ya. y el edificio de la comandancia en jefe del ejército, que está donde estaba La antigua escuela. la antigua escuela, ¿cierto? Y el antiguo comando, que ¿Y es un quién la edificio, remodeló? Él la remodeló. que es claro. un edificio maravilloso, Precioso, muy bonito, histórico. muy bonito. Sí. Y al lado se construyó un edificio moderno. Sí. La verdad yo fui, mire, yo le puedo decir una cosa, la oficina Sí. del presidente, mi oficina, Harto más austera que la... es más muy chica grande, sí, y pues. más que la austera. oficina de todos los comandantes en jefe, Sí. de todos los ministros. Y le quiero contar una anécdota. Usted sabe que la presidencia en Chile estaba, no donde está hoy día, estaba en el ala oriente, que mira a la cordillera y a la Plaza de la Constitución. Ahí estaban los presidentes hasta el 11 de septiembre del 73. Después, por razones de seguridad, Pinochet se cambió a una parte interior de la moneda. Y ahí se quedó también el presidente Elwin, el presidente Lago, la presidenta Bachelet. Y yo, las primeras cosas que hice como presidente fue cruzar del lado central, que no tiene vista nada, hacia el área oriente, que es la mejor parte de la moneda, donde tenían sus oficinas los presidentes, a tratar de recuperar ese espacio. Ah. Porque es maravilloso. Mira la cordillera, tiene la luz de la mañana, mira la Plaza de la Constitución. Pero ¿quién ocupa ese espacio hoy día? Su Mujer, señora. primera dama. ¿Y cómo me fue? Mal le fue. Me Oiga, fue muy presidente, mal. No, Oiga, buenazo, mi mujer me dijo, ni lo pienses. En relación a lo que usted decía, que mandaron este proyecto de ley para mejorar la fiscalización a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, ¿eso se va a hacer desde ahora en adelante? ¿Se va a aumentar la fiscalización o va a haber también una revisión hacia atrás? Porque da la sensación de que esto funcionaba así, que era una cultura en donde esto era permitido, pero también asociado a eso hay una como temperatura de que no es justo que hacia atrás muchos comandantes en jefe o muchas personas que ejercieron roles así se hayan enriquecido de manera ilegal y que pasen impunes porque desde ahora entonces se va a empezar a aplicar la ley. Bueno, hay varios procesos. Sí. Está trabajando la justicia militar, Sí. la jueza Rutherford. Rutherford. Está trabajando también la fiscalía. Sí.
Y por tanto, la investigación penal que se está llevando a cabo y que ya ha significado que muchas personas están siendo procesadas, eso está analizando hacia atrás. Nosotros lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y para eso hemos hecho un esfuerzo gigantesco de modernización en lo que se refiere a probidad, transparencia, rendición de cuentas, pero también en lo que se refiere a que cumplan con eficacia el rol. Chile necesita Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva para que ninguno vecino ni siquiera piense en usar las armas contra Chile. Presidente.